A continuación, voy a dar paso a la doctora Eva Frontera, directora del Departamento de Sanidad Animal, que nos va a exponer su presentación que es sobre mosquitos en vigilancia, clave para el control de enfermedades vectoriales. Pues buenos días a todos y a todas, a todos. Bueno, muchas gracias, agradecer a Antonio, al Ayuntamiento y al Centro por la invitación a este evento y, por supuesto, la enhorabuena a mi amigo Alfonso por la trayectoria. Ya lo he dicho aquí, no solo hay que ver el currículum para darse cuenta de lo que significa Alfonso a nivel de la malaria y de muchas otras enfermedades vectoriales, enfermedades infecciosas con las que llevo trabajando tantísimos años. Un ejemplo a seguir en nuestra carrera investigadora. Los que nos dedicamos a la investigación sabemos el trabajo que esto cuesta y bueno, para mí es un honor estar aquí acompañándote hoy y merecidísimo. Bueno, yo voy a hablar, perdonad que os tutee, veo aquí también muchas caras, amigos que acompañan en este acto. Voy a presentaros una charla en la que voy a intentar convenceros, a ver si soy capaz cuando acabe la charla, de la importancia de vigilar los vectores y muchas enfermedades que se transmiten por artrópodos, por vectores, por insectos, por arácnidos, como muchas de ellas no tienen tratamiento, porque bueno, son víricas, no tienen tratamiento, como vigilando los vectores y tratando a los vectores, cómo podemos controlar al final y prevenir esas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar a lo largo de la charla explicar qué es esto y luego, pues yo creo que a ver si se van a sus casas pues con el convencimiento de que esto hay que hacerlo así, ¿no? Bueno, a ver si quieres, aquí, vale. Bueno, antes de nada, contextualizar un poco qué son las enfermedades vectoriales. Obviamente son aquellas que están transmitidas por como su nombre indica, ¿no? Por vectores, llámense garrapata, mosquitos, pulgas, piojos, muchísimos vectores. Se calcula que aproximadamente unas 2.000 personas mueren al día en el mundo por estas enfermedades vectoriales y se calcula que un 20% aproximadamente de las enfermedades infecciosas que hay a nivel mundial pues son precisamente enfermedades vectoriales. Y esto está pasando algo y es que quizás hace años no se oía tanto, ¿no? De enfermedades vectoriales para arriba, de enfermedades vectoriales para abajo. Y está aumentando, cada vez estamos oyendo más esto en los periódicos, en las noticias. ¿Por qué quiero transmitirles y informarles de las principales cosas? No son las únicas, obviamente, pero sí yo creo que son las principales, ¿no? ¿Por qué esto está aumentando cada año? Obviamente el cambio climático es un hecho de que están incrementándose las temperaturas fundamentalmente. Los artrópodos, es decir, los mosquitos, etcétera, son de sangre fría, no son de sangre caliente. Entonces, su reproducción depende muchísimo de la temperatura del medio ambiente. Entonces, si esa temperatura va aumentando, los ciclos de reproducción son más rápidos. Cuanto más temperatura se reproduce más rápidamente. Vamos a tener más generaciones, por lo tanto, más vectores con los que transmitir las enfermedades, ¿no? Además, estamos viendo, hay zonas por compañeros, por ejemplo, zonas del Mediterráneo, en el que ya los mosquitos también están en invierno, ya no hibernan. Las temperaturas en algunas zonas se están volviendo tan suaves que, por ejemplo, nuestro mosquito tigre, por ejemplo, nuestro amigo malvado, por así decirlo, mosquito tigre, pues ya están capturándolos en el mes de enero y en el mes de febrero, cuando debería estar pues hibernando en nuestras latitudes. Pero ya digo, este aumento de la temperatura pues está provocando tanto el acortamiento de los ciclos de reproducción como el prolongar el tiempo de supervivencia a lo largo del año. Pero no solo el cambio climático, sino también la globalización. La globalización significa que hoy estamos aquí y mañana estamos en Nueva Zelanda, o que un barco que viene de China, pues al igual que vehicula pues muchas mercancías, también esa imagen, no sé si esto no tiene para señalar, ¿verdad? Creo que no. Bueno, da igual. Esa imagen que tienen arriba del todo del avioncito con moscas, mosquitos, pues igual que viajan los turistas, también pueden viajar perfectamente los insectos. Y en los barcos igual. Entonces, un barco que viene de China, como ha pasado
el que acabo de mencionar, el mosquito tigre, un barco que venía de China posiblemente con neumáticos, se cree, pues llegó a nuestro país y aquí encontró unas condiciones maravillosas y ecológicas fabulosas para desarrollarse y se asentó. Entonces, enfermedades que transmiten esos mosquitos que aquí no estaban, pues ahora sí que las podemos tener, como por ejemplo el dengue, ¿no? Otra causa por la que está aumentando es que cada vez somos más población en la Tierra, cada vez somos más humanos, entonces tenemos que ocupar espacios naturales, selváticos, boscosos, que antes pues, estaban en ciclos a lo mejor naturales de parásitos, de enfermedades, de patógenos, de virus, etcétera, que estaban en la naturaleza y vectores que estaban transmitiendo esos virus entre animales silvestres y otros artrópodos. Ahora, como nos estamos introduciendo en esos ciclos, digamos, salvajes, pues el hombre está siendo protagonista de algunos patógenos que ya digo que solo estaban en esos ciclos silvestres, ¿vale? La introducción del hombre en esos medios que antes eran pues, propiedad, por así decirlo, de animales silvestres y ecosistemas silvestres, ahora nos estamos introduciendo y estamos contactando mucho con esos patógenos silvestres, ¿no? La resistencia a los insecticidas, pues lógicamente, igual que hay ya cada vez más resistencia a los antibióticos, desgraciadamente, pues también hay mucha resistencia a los insecticidas y una de las herramientas más valiosas que tenemos para combatir estas enfermedades vectoriales, pues nos está fallando un poquito, ¿vale? Entonces también es otra de las causas por las que está aumentando estas enfermedades. Y la última causa que les he puesto, pero que no es mala, al revés, es muy buena, ¿no? Las mejoras de las técnicas diagnósticas. Mi tema de investigación, sobre todo, aquí algunos lo saben, es el virus del Nilo Occidental, del que les hablaré ahora después, una enfermedad transmitida por mosquitos, y en nuestra región se empezaron a detectar casos humanos en el 2020. Pero Antonia, que no sé dónde anda, que antes lo estuvimos hablando, nosotros ya en el bastante antes, en 2017, tuvimos una reunión en el hospital en Badajoz, en el Infanta, con los de medicina interna, porque nosotros estábamos viendo muchos mosquitos positivos a virus del Nilo. Ya digo que nunca se ha detectado ningún caso en humano. Teníamos un montón de casos positivos en mosquitos. Nos parecía imposible que no hubiera en humanos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues porque no se metía en los hospitales, no se analizaban. Las personas que llegaban con meningitis al hospital, pues no estaba en la batería de patógenos que se incluían para ver el diagnóstico de esas enfermedades, de esa meningitis vírica. Entonces esa persona normalmente se curaba, se iba para su casa y se iba con el diagnóstico de una meningitis vírica. ¿Qué pasa? Que ahora ya sí, ahora una persona en Extremadura que va con una meningitis vírica a la urgencia, se le hace el diagnóstico, por esa mejora de los diagnósticos, se le hace el diagnóstico y aflora esa patología. ¿De acuerdo? Bueno, los artrópodos obviamente ya estamos diciendo la importancia como transmisión de enfermedades. Pero bueno, no se ve muy bien, pero ahí tienen a mi hijo pequeño, no ya tan pequeño, ahora tiene 12 años, era un bebé, pero no se ve muy bien, pero tiene las piernas que tuve que ir, se ve bien, es que yo de aquí no lo veo a lo mejor, vale, perfecto, de aquí que se ve ahí como, bueno pues, esta imagen que tienen aquí más abajo, pues esos son los protagonistas de esas picaduras, esos son pulgas, ¿vale? Acabamos todos igual. No, había cientos, ya te digo yo. Había cientos, le picaron a él muchas, pero éramos los 4, somos 4 en mi familia. Yo no tuve ninguna lesión y mira que me las quitaba, Luego no les voy a contar la historia, se la cuento a mis alumnos en la facultad de veterinaria, se la cuento y vamos, se asustan un poquito y también se ríen mucho. Pero bueno, son pulgas, una infección por pulgas pues bastante fuerte, ¿no? Esto es la importancia también de los artrópodos, no solo transmisión de enfermedades, sino las picaduras y las molestias que producen a los ciudadanos. Esta soy yo, esa es mi cara, esas son mis piernas y esos son los protagonistas del centro, los que me hicieron lo que me hicieron, ¿no? Ahí también tuve que tomar corticoides, etc. La primera vez que me fui al campo a muestrear, mi hija de mí,
iba con unas mallitas ahí en verano, unas mallitas apretaditas, digo, esto, dice, manga larga, pantalones largos. Lo que yo no sabía es que en los arrozales hay una especie de mosquito que es Aedes aegypti, que es muy agresivo y que atraviesa lo que tenga que atravesar. Entonces yo salí del coche, empecé a colocar la trampa y le dije a mis compañeros, vámonos de aquí, porque estaba notando como picaduritas de aguja por todo mi cuerpo y acabé pues fatal, tanto los brazos como las piernas y la cara, como ven, ¿no? Importancia de los artrópodos por picaduras. Ay, perdón. Pero si de algo realmente, como he dicho al principio, son importantes por lo que ven aquí, ¿no? Transmisión de enfermedades, tenemos las garrapatas, la enfermedad de Crimea-Congo, que la conocerán, los flebotomos, la leishmaniosis, los mosquitos, pues tenemos el virus del Nilo Occidental, el paludismo, obviamente, dengue, etcétera, etcétera. Y bueno, me centro, como se ha descolocado un poquito la presentación, bueno, centrándome en el último grupo, que son los mosquitos, se calcula que hay unos 3.500 especies, 62 de ellas identificadas aquí, pero afortunadamente no todas son vectoras de enfermedades, no todos los mosquitos transmiten todas las enfermedades, eso hay que quedarlo claro. Y digo afortunadamente porque de esas 3.500, entre 300 y 400 especies parece que son vectoras de algún tipo de enfermedad. Y bueno, ya entrando justamente en lo que es la vigilancia entomológica, esta gráfica me encanta y la voy a poner alguna que otra vez a lo largo de la charla, porque aquí ejemplifica un poquito lo que yo les decía que le quería convencer, a ver si soy capaz. En la línea horizontal es el tiempo, ¿vale? A la izquierda del todo, donde pone virus en vectores. Bueno, cuando se hace una vigilancia vectorial es que tú en el campo, ¿no?, o en la ciudad, donde sea, pues coges los vectores e intentas detectar, buscar el patógeno que sea el Plasmodium, o sea, el virus del Nilo, lo que sea. Entonces, cuando, sobre todo esto se ha visto mucho en las enfermedades víricas transmitidas por vectores, se ha visto que cuando empieza a detectarse en una zona el virus en el mosquito, aproximadamente entre 2, 3, 4 semanas después es cuando empiezan a aparecer los casos humanos, cuando se empiezan a infectar los humanos. Es decir, en una zona donde, por ejemplo, ahora lo contaré, pues hay virus del Nilo, si tú empiezas a vigilar los mosquitos y empiezas a detectar el virus en los mosquitos, tardarán 3, 4 semanas en aparecer los casos humanos. Pero tienes ahí una ventana temporal que te permite hacer muchas cosas para prevenir esos casos humanos que van a venir después, ¿vale? Ahora lo explicaré. Bueno, pues precisamente basándonos en esto, y yo creo que más vale un ejemplo que contarles yo aquí mucha teoría, pues basándonos en esa premisa, ¿no?, de que la vigilancia vectorial es previa a los casos humanos y cómo prevenir esto, pues les voy a presentar brevemente pues, el proyecto Vectorex, que se titula Vigilancia entomológica y detección del virus del Nilo en Extremadura. Es un proyecto financiado por la Consejería de Educación, Ciencia, Formación Profesional. Es un proyecto financiado a una empresa realmente. Es una convocatoria que tiene la Junta para empresas, pero la empresa puede subcontratar a centros de investigación que le ayuden en ese proceso, ¿no?, en ese proyecto, y es como han hecho la empresa MHC, que está en Plasencia. Pues, bueno, pues habló con nosotros para hacer esa vigilancia, luego ellos hacían otra parte, pero para hacer es un convenio, ¿no?, que tenemos entre empresa privada y institución pública. Bueno, pues, a ver, vale, esto es lo que les decía, esto ya concretamente en el virus del Nilo, lo que se dice en muchas otras partes donde hay virus del Nilo, pues que tenemos como, si no se hace vigilancia entomológica, si no se hace la vigilancia, cuando aparecen los casos humanos y ya hay desarrollo de síntomas, el ingreso en el hospital, etcétera, ya vamos tarde. Entonces, los mosquitos, bueno, y igual que viene en la imagen, esto es un cubo, lo que pasa es que yo aquí meto dentro hielo seco, que está a 80-90 grados bajo cero, que es un material especial, ¿vale? Lo puede poner cualquier cubito. Esto tiene una tapa,
yo ahí lo meto. Entonces, el hielo, este hielo lo que va a hacer es que pasa directamente del estado sólido al gaseoso, no se derrite. Él va, esto tiene aquí como un agujerito por donde va saliendo con los huecos por encima, ¿vale? Imagínense cómo está la imagen. Entonces va saliendo el humo por aquí. ¿Qué es ese humo? Digo humo porque es así, ¿no? Es CO2. Es CO2. Es CO2. El hielo seco desprende CO2 y es lo que un mosquito cuando pica a alguna persona o un animal o lo que sea, es lo que a él le orienta para encontrarlo. Lo que tú exhalas, cuando tú respiras, tú exhalas CO2. Entonces a ti te va a encontrar, aunque esté la luz apagada, a ti te encuentra. ¿Por qué? Pues porque respiras, afortunadamente, porque respiras. Sí, no mala. Si no, mala cosa. Bueno, pues así es como nosotros los capturamos. En medio del campo, imagínense, pues con una luz así, atraídos por la luz, ya sabéis que los insectos atraídos por la luz, más el CO2, ese es nuestro cebo. Y caen, les aseguro que caen, gracias